Buenas tardes, mi nombre es José Ramón Núñez Fuentes, soy del grupo 2.1 y este es mi video de historia. Los temas que tengo que tomar en este video son la importancia de la historia para mí, la Primera o Segunda Guerra Mundial y un tema de interés. Comencemos. La importancia de la historia para mí. Para ser sincero, a mí la historia nunca ha sido un tema o materia que a mí me guste bastante, pero si dijera una importancia de ella sería la importancia cultural. Para mí la historia son todo aquello que es considerado un antecedente. Por ejemplo, serían los siglos atrás, acontecimientos antepasados nuestros, o incluso cómo era la vida antes a cómo lo es ahora. Eso yo lo considero como historia. Por ejemplo, la vida como era antes, en 80 años, es completamente diferente a como es ahora. Habían ideologías como por ejemplo el comunismo, el socialismo, el fascismo, todo el tipo de cosas que no existen hasta el momento o por lo menos no son tan populares. La forma en la que vestían, vivían, e incluso hablaban es completamente diferente a como lo es ahora. La historia siempre está cambiando y siempre se está escribiendo en cualquier tipo de libro. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de el problema que estamos frente ahora mismo, que es el COVID-19. Por el momento podemos considerar a este virus como un problema, pero tal vez en 80 años, quién sabe, en 2100, eso sea historia. Probablemente veamos al COVID en libros de historia en 2100 y eso para mí es historia. La forma en la que se está siempre escribiendo, cambiando y hablando todo el rato. El tema que escogí de las dos guerras fue la Segunda Guerra Mundial. Un resumen de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Fue un conflicto entre las potencias del eje conformadas por Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperial contra las potencias aliadas conformadas por la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Italia. ¿Cuáles fueron las causas? Estas fueron por la ambición de Alemania, Japón e Italia en temas económicos y políticos. Pero también Alemania tuvo otro motivo, puesto que Hitler sentía que Alemania estaba siendo ensuciada de su sangre pura por los judíos que estaban en Alemania y también por aquellos que Hitler consideraba enemigos de Alemania. ¿Cómo sucedió? El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, a lo cual Inglaterra y Francia responden con la guerra. Esto es lo que da la causa y la detonación a la Segunda Guerra Mundial. Después de un tiempo, Hitler invade Dinamarca, Bélgica, Noruega y Holanda. Y en junio de 1940 el país cae. Y en agosto de ese mismo año se bombardea sin misericordia a Londres, pero Reino Unido no cede. Visto por los grandes avances de su compañero Hitler, Benito Mussolini decide enviar tropas que invadan a Egipto y Grecia, las cuales fueron derrotadas, y obligó a Hitler a enviar refuerzos, los cuales también fueron derrotados en 1942. Esto obligó a las tropas a retroceder a Italia, en donde también fueron derrotadas. Mientras tanto, Alemania, en junio de 1941, Alemania había invadido a la Unión Soviética. Pero sus tropas llegaron hasta Moscú, pero se vieron sorprendidas porque la Unión Soviética había preparado un contraataque. Esto, sumado a un invierno frío, provocó que las tropas alemanas fueran completamente aplastadas en la batalla de Stalingrado de 1943. Y por parte de Japón en diciembre de 1941
bombardea un barco estadounidense conocido como Pearl Harbor, lo cual integra a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Japón logra conquistar China, el sudeste asiático y varias islas del Pacífico, pero es retrocedido por la victoria de Estados Unidos, lo cual hizo perder a Japón bastantes territorios. En junio de 1944, las fuerzas aliadas o potencias aliadas planean un contraataque contra Alemania, lo cual hizo que las fuerzas alemanas se replegaran hacia su país. Y en abril de 1945 se prepara una invasión a Alemania, siendo la Unión Soviética los primeros en llegar en abril 25. La Segunda Guerra Mundial termina el 30 de abril de 1945 cuando Hitler se suicida. Eso da el fin a la Segunda Guerra Mundial. Y por último, el tema que voy a hablar, que escogí yo, será la Guerra Fría. La Guerra Fría es conocido como un conflicto entre las potencias mundiales conocidas como Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto sucedió porque la Unión Soviética quería convertirse en el faro de otros países como potencia mundial, a lo cual los países occidentales conocidos como Francia, Reino Unido y Estados Unidos pensaban que algo como el Imperio Ruso iba a suceder en sus países, lo cual tenían miedo y decidieron apoyar a las fuerzas antirrevolucionarias en contra de la Unión Soviética, esto provocando un conflicto entre estos dos potencias. Uno de los principales conflictos que sucedió en ese tiempo fue el bloqueo de Berlín, puesto a que la Unión Soviética había visto como los países occidentales tenían una gran economía gracias a su moneda conocida como marco alemán, a lo cual la Unión Soviética creó su propia moneda, la cual no tuvo suficiente popularidad como para poder rivalizar al marco alemán, a lo cual decidieron simplemente bloquear las puertas de Berlín, el cual era la principal fuente de economía de estos países, a lo cual los países occidentales respondieron con enviar aviones con tripulantes para llegar a Berlín, y a esto respondió la Unión Soviética con aviones de ataque, y a esto respondió Estados Unidos con una bomba, amenazándolos con una bomba que podría destruir toda la Unión Soviética, si mal no recuerdo. Esto hace que la Unión Soviética se rinda y simplemente abra otra vez las puertas de Berlín. Otros conflictos fueron, por ejemplo, la guerra entre las dos Asias, en el cual Estados Unidos apoya a Corea del Sur, la guerra entre Coreas, en el cual Estados Unidos apoya a Corea del Sur y la Unión Soviética apoya a Corea del Norte. Y por último, otro conflicto es conocido como el conflicto espacial, en el cual comienza cuando Estados Unidos lanza el satélite conocido como Explorer 1, a lo cual la Unión Soviética responde con enviar el satélite Sputnik y enviando un hombre al espacio en 1961. Esto concluye con Estados Unidos enviando otro satélite conocido como Apolo 11 en 1969. Esto es todo mi video. Como digo, mi nombre es José Ramón Núñez Fuentes, soy de 21 y gracias por su atención.